Mi nombre es Juan Astorrico, director de la Asociación Argentina de Contribuyentes. Estoy acá junto con Pablo Dono, que es nuestro director legal. Nosotros estamos en representación de la Asociación Argentina de Contribuyentes, que es la organización que agrupa a profesionales y empresarios que han entendido que es necesario generar una organización que defienda a los contribuyentes. Nosotros trabajamos específicamente en generar políticas públicas que lleven a la baja de impuestos. Nosotros generamos proyectos de ley para resolver problemas reales de todos los contribuyentes, de todos los trabajadores, y lo llevamos al Congreso para que eso no quede una idea, que no quede solamente en palabras, sino que se convierta en una ley que lleve a bajar impuestos. Nuestra misión y visión, nuestra misión es sumamente directa, es lograr la reducción de impuestos. ¿Cuántos impuestos? Los máximos posibles. ¿Cuándo? Hoy mismo. Trabajamos de esa manera, con ese fin, y siempre buscando cómo podemos seguir bajando y logrando reducción de impuestos. Nosotros representamos y tenemos partners internacionales. Nosotros formamos parte de la World Taxpayer Association, que es la Organización Mundial de Contribuyentes, que está presente en más de 60 países, de los cuales en 45 ya hemos logrado bajar impuestos. Lo disruptivo de nuestro trabajo es que estamos trayendo a la Argentina casos de éxito de otros países, casos que han funcionado en países como Chile, Perú, Paraguay, Perú, Colombia, países de la ex Unión Soviética, o sea, países que eran comunistas, totalmente alejados de lo que es la idea de la propiedad privada. Entonces, más allá de que a nosotros los argentinos nos gusta pensar que nosotros somos especiales y acá no se puede hacer nada, ciertamente sí se puede, lo hemos logrado y lo estamos logrando. A su vez también formamos parte de Atlas Network, que es una organización que agrupa a los think tanks, a los centros de pensamiento, líderes en cada rubro. Está presente en más de 90 países y agrupa a centros de pensamiento, de educación, medicina, economía, impuestos, que somos nosotros, y otros tipos de temas. Y a su vez, nosotros somos partners y son nuestros mentores la American for Tax Reform. La American for Tax Reform es la Asociación de Contribuyentes de Estados Unidos. Y el presidente de la American for Tax Reform es Grover Norquist. Grover Norquist, a partir del trabajo que él ha realizado en Estados Unidos para lograr la baja de impuestos, hoy en día es considerado el hombre con mayor influencia de América, de Estados Unidos. Él ha trabajado desde la década del 90 y a partir del trabajo que él ha realizado, el Partido Republicano no ha subido nunca impuestos en Estados Unidos. Uno de los proyectos que él tiene es el compromiso con el contribuyente, que más adelante vamos a conversar. Grover Norquist es nuestro mentor y después nuevamente vamos a volver con él, y algo que cuenta es cómo las asociaciones pueden lograr cambios significativos en la economía de cada país, y acá lo explica muy bien en una entrevista que le hicieron, que los comparto con ustedes. A lot of people think you're the most powerful man in Washington. The tax issue is the most powerful issue in American politics going back to the Tea Party. People say, oh, Grover Norquist has power. No, Grover Norquist and Americans for Tax Reform focus on the tax issue. The tax issue is a powerful issue. Grover Norquist is trying to be modest. Since creating Americans for Tax Reform at Ronald Reagan's behest back in 1985, Norquist has been responsible more than anyone else for rewriting the dogma of the Republican Party. The Republicans won't raise your taxes. We haven't had a Republican vote for an income tax increase since 1990. And this was your doing? I helped. Yeah. It began with a simple idea of getting Republicans all over the country to sign an oath called the Taxpayer Protection Pledge, promising their constituents that they would never, ever vote for anything that would make their taxes go up. Speaker Gingrich's... Bien, a partir de estas líneas que había comentado Grover,
podemos empezar a hablar de cómo es que nosotros trabajamos, cómo actuamos. Nosotros nos paramos en 3 pilares. Trabajamos fuertemente con el sector legislativo. Nosotros tenemos un gran contacto con diputados y senadores de distintos partidos políticos. Nosotros somos una organización apartidaria y eso es lo que nos permite es estar en contacto desde Juntos por el Cambio a Frente de Todos y todos los demás partidos que hayan tanto a la izquierda a la derecha. Nosotros tenemos una gran relación con todos ellos, trabajamos junto a ellos, somos referentes en el Congreso con respecto al tema impositivo y económico y nos consultan y nos piden asesoramiento a distintos diputados. A su vez trabajamos de manera cercana con el sector privado, generando propuestas específicas para resolver y reducir la presión fiscal de cada rubro en particular. Puede ser desde, como ahora estamos hablando, desde el rubro supermercadista, desde automotores, desde el sector de la agroindustria, de distintos rubros de la economía. Nosotros diseñamos soluciones para problemas específicos. Y otro dato muy importante con el que trabajamos es con la ciudadanía. Nosotros trabajamos mucho educando y divulgando información para que el argentino sea consciente de la alta presión fiscal que tenemos. En Argentina, lamentablemente, el argentino promedio piensa que los impuestos es la luz, el gas y el agua, y no hay nada más erróneo que eso. Los impuestos son otra cosa, los impuestos los pagamos todos, y es por eso que tenemos que saberlo. Y bien, ¿y cómo trabajamos? Nosotros contamos con un equipo multidisciplinario de investigadores de distintas ramas de la ciencia. Actualmente contamos con un staff de 14 especialistas, de 14 investigadores, que distintas ramas de la ciencia, economía, contabilidad, derecho. ¿Y esto por qué? Porque nosotros cada vez que desarrollamos una política pública, la convertimos en proyecto de ley, basada en evidencia y basada en ciencia, basada en economía, contabilidad y derecho. Eso luego lo tenemos que llevar al Congreso para que nuestros diputados y senadores lo voten. Y es donde entra mucho en juego las ciencias blandas, el marketing, la comunicación, las relaciones públicas, la estrategia. Y eso es lo que nosotros trabajamos y hacemos que finalmente una idea, que es una charla, que puede ser que una idea que comenzó siendo una charla, se termine siendo una ley nacional con implicancia de miles de millones de pesos para todos los contribuyentes. A esto que comentamos, la pregunta que sigue sería, ¿qué tan buenos somos en lo que hacemos? Bueno, lo cierto es que nosotros el año pasado, la Universidad de Pensilvania, que es una de las 8 universidades más prestigiosas del mundo, nos ha seleccionado como uno de los mejores nuevos think tanks a nivel mundial. Esto es un ranking que desarrolla la Universidad de Pensilvania, en donde analiza 190 países y analiza todas las organizaciones de think tanks y de creación de políticas públicas, y analizan cuáles son las organizaciones que generan mayor impacto. Bien, nosotros hemos sido reconocidos por la Universidad de Pensilvania, la verdad que eso es un gusto enorme para todos los que formamos parte y también para nuestros socios, que la verdad que ven reflejado la confianza que nos tienen en hechos concretos. ¿Y en qué se basó la Universidad de Pensilvania para darnos este reconocimiento? Bueno, en parte en la actividad mediática que tenemos. Nosotros hemos aparecido y hemos trabajado divulgando en diferentes medios como estos que están viendo acá, tanto medios nacionales como internacionales, hasta el punto que, por ejemplo, la revista Forbes, que es la revista económica más prestigiosa del mundo, bueno, esto fue una entrevista en América, que la pongo un segundo. Los impuestos en Argentina, digamos, es un tema que genera pobreza. Si nosotros entendemos y tenemos claro que el 50% de todos los bienes y servicios de la Argentina son impuestos. ¿Sí? Por ejemplo, vos te compras un auto hoy y el 50% son impuestos. Vas a cargar nafta, el 50% son impuestos. Claro, pero compras una manteca y también. O sea, no, 50 no, el 21. Y a eso voy. Y fíjate esto. La línea de pobreza en capital es de 30.000 pesos. ¿Sí? Si nosotros entendemos que la mitad de esos 30.000 pesos son impuestos, eso significa entonces que el 50% de los pobres es responsabilidad directa del Estado. Esa es una de las apariciones que hemos tenido en los medios. Como les comentaba, la publicación, la revista Forbes, que es la revista económica más prestigiosa a nivel internacional, nos tiene como referentes en tema impositivo, nos contacta y nos pide información y nos publica en su magazine internacional. Esta es una nota de las que ha salido. Y a su vez, como les comentaba, nosotros, nuestro mentor
es Grover Norquist, que es la persona que están viendo en la foto. Nosotros la hemos traído a la Argentina para lanzar acá en Argentina el compromiso con el contribuyente. Nosotros, parte de nuestro trabajo es acercarnos a los legisladores, a los diputados, a los tomadores de decisiones y que firmen este compromiso y que lo cumplan. Hoy en día ya contamos con distintos diputados, distintos senadores y personalidades que han firmado este compromiso. Lo han firmado desde diputados hasta personalidades, por ejemplo, José Luis Esper, Luis Rosales y diferentes candidatos. Y bien, y parte de nuestro trabajo muy importante es esto, es llevar la causa del contribuyente. Parte de por qué hemos llegado a este punto en donde el contribuyente es tan golpeado por el sector público y por el gobierno es porque nunca ha ido nadie a defender nuestros intereses. Nunca nadie ha pedido porque se considere lo que sucede del lado del que paga impuestos. Entonces, bien, eso es parte del trabajo que realizamos. Y a partir del trabajo que hemos realizado, tenemos nosotros una invitación abierta para ir a ser recibidos en el Capitolio de Estados Unidos, para ser recibidos por nuestros pares de diputados republicanos y senadores, y nosotros vamos a hacer un viaje anual para llevar a los políticos que han firmado el compromiso a Estados Unidos y a su vez como también nuestros socios que nos han apoyado en este tiempo, para poder realizar este viaje que lo que va a hacer es generar nuevas relaciones para poder seguir aumentando este movimiento de baja de impuestos, de seguir abocando en la causa de lograr un sistema tributario más bajo. Y para poner todo esto, digamos, en un caso particular, les quiero contar un caso concreto de cuál fue una acción que realizamos y cómo terminó. Ustedes recordarán que en el año pasado, a mediados de año, el gobierno lanzó una moratoria para que la gente que no pudo pagar pueda ponerse al día con sus impuestos. Eso nos pareció muy bien. Desde la asociación, con nuestros investigadores, nos pareció una idea muy buena, pero también entendimos que si se va a beneficiar a la gente que no pudo pagar, con más razón se tiene que generar un beneficio concreto a la gente que sí paga mes a mes, que son millones y millones de argentinos que hacen el esfuerzo para seguir pagando, así sea en medio de una pandemia. Con ese objetivo nosotros propusimos un proyecto de ley con nuestros diputados, lo presentamos con 15 diputados nacionales, en donde luego de generar ese apoyo nos pusimos en contacto con todo el sector de Juntos por el Cambio y con todo el bloque de diputados de La Baña para que se sumen, y se sumaron al proyecto. A ese punto ya teníamos una gran parte de la Cámara que estaba apoyando nuestro proyecto. En ese mismo momento también tuvimos una fuerte oposición del gobierno. Cuando Marcó del Pon la entrevistaron y le preguntaron si iba a considerar el proyecto que nosotros presentamos para darle un beneficio a la gente que pagó, ella rotundamente lo descartó, dijo que eso no iba a suceder y que bueno, no había manera de que eso suceda. Lo mismo pasó en la comisión. Carlos Heller es el presidente de la comisión de presupuesto. En Argentina hay dos personas que manejan, en Argentina hay dos referentes en cuanto a impuestos y presupuesto. Uno es Carlos Heller por Frente de Todos y otro es Luis Pastori por Juntos por el Cambio. Carlos Heller en la comisión dijo de que cuando le preguntaron si iba a considerar un cambio, si iba a considerar este beneficio, su respuesta fue: como llegó, salió. O sea, yo traigo la ley, esto se vota y esto se aprueba. Bien. Más allá de lo que considere Marcó del Pon y más allá de lo que piense Carlos Heller, lo cierto es que nuestro sistema legislativo no funciona así. Acá lo importante son los votos de los diputados, y vale tanto el voto del diputado Carlos Heller o el diputado Máximo Kirchner como el diputado de Chaco para el Movimiento Progresivo Inclusivo, que no sabemos el nombre y el apellido. Esa persona vota igual. Nosotros tuvimos contacto con los 260 diputados, conversamos sobre este proyecto, le comentamos de qué se trataba y logramos que nos apoyen. Finalmente, luego de hacer todo ese trabajo, fue aprobado por amplia mayoría tanto en diputados
como en Senado. Hicimos nuevamente este mismo trabajo en el Senado, hablamos con los diferentes senadores de distintos partidos y logramos que no solamente la oposición lo vote, sino que lo vote hasta los diputados y senadores del oficialismo. Hasta ese punto logramos tener incidencia. Y bueno, fue tal el impacto que generamos con esta ley y el trabajo que realizamos que tuvimos diferentes menciones y reconocimientos en el Congreso. Este fue uno, ahora voy a pasar uno de ellos, que es Luis Pastori, que es el secretario de la Comisión de Presupuesto. Y también, como muy pocas veces y a instancia de proyectos presentados por diputados nuestros en bloque, en particular los diputados Hugo Romero y Alberto Acef, y los excelentes aportes de la Asociación Argentina de Contribuyentes, a quienes quiero agradecer en forma muy especial, en particular a su presidente Jonás Torrico, se agregan artículos que benefician a los contribuyentes cumplidores. La verdad que fue una gran alegría para todos los que trabajamos en este proyecto. Para este punto fue necesario 20 profesionales trabajando 24 horas, 7 días a la semana, trabajando para que esto sea ley. Luego que esto sea ley, también empezamos a trabajar en el tema de blanqueo, que esto fue en diciembre de este año, diciembre-enero. Trabajamos en enero de este año, que fue el blanqueo. En el blanqueo también logramos incidir y logramos que haya un beneficio para los contribuyentes. Y bueno, nuevamente tuvimos una muy linda sorpresa, que para ese entonces ya habíamos tenido reconocimiento de la Universidad de Pensilvania como uno de los mejores nuevos think tanks a nivel mundial, y tuvimos también un nuevo reconocimiento en el Congreso. En las últimas moratorias y blanqueos se ha adoptado la buena práctica de agregar artículos que benefician a los buenos cumplidores. Y en esto quiero resaltar, presidente, el trabajo de la Asociación Argentina de Contribuyentes, que se ha conectado con muchos diputados, haciendo conocer sus propuestas. Asociación que ha sido galardonada recientemente por la Universidad de Pensilvania de Estados Unidos con un premio, que es el premio, uno de los nuevos mejores think tanks a nivel mundial, que lo posiciona a la Asociación Argentina de Contribuyentes como un centro de excelencia en la propuesta de políticas públicas. Bien. Y volviendo un poco, bueno, la verdad que tuvimos una gran repercusión, salimos en medios americanos, fue una nota que nos sacamos para afuera, varias menciones en distintos medios. La verdad que parte de esta charla y este espacio, creo que para nosotros es importante poder remarcar y poder transmitir de que nosotros vivimos un infierno fiscal en donde el Estado continuamente va detrás de nuestro trabajo, detrás de nuestro esfuerzo. ¿Y por qué es que sucede eso? Sucede porque nosotros hacemos algo muy bien, que es trabajar, pero esa precisamente forma parte de lo que ellos, digamos, aprovechan. No, en ningún momento ninguno de nosotros nos hemos plantado y nos hemos organizado para generar una oposición. Distintos grupos de interés en la Argentina lo han hecho. Tenemos los sindicatos, tenemos hasta los inquilinos que han hecho su agrupación, tenemos, por ejemplo, defensores de animales, tenemos distintas causas, la gente que está a favor del aborto, la gente que está en contra del aborto, distintos grupos de interés se han organizado, nosotros no. Y eso es lo que ha permitido que el Estado continuamente diga, bueno, yo necesito dinero, gasto dinero, me falta plata, ¿qué hago? Voy a agarrar del bolsillo del que no se queja, voy a agarrar del bolsillo del que no hace nada al respecto. Y ese somos nosotros, somos todos los trabajadores. Como pueden ver, la suba de impuestos no tiene partido político. Desde el 2018 hasta ahora, cada gobierno que pasó, sea hoy oposición o sea hoy oficialismo, ha subido los impuestos. En 2018 teníamos 163 impuestos. En el 19 pasamos a 165 y en el 2020 se crearon y se aumentaron 14. Ya estamos más de 170 impuestos. Y si no logramos organizarnos y formar parte de la asociación, en este caso, la Asociación de Contribuyentes, para poder generar una organización con recursos para seguir trabajando, esto va a seguir aumentando. Acá hay un dato que creo que conocen, que es el de la declaración fiscal. Nosotros
pagamos impuestos hasta el 1 de agosto, cuando en Australia es hasta el 9 de abril, en Uruguay el 7 de mayo, en Brasil es el 2 de junio. Somos el país que más impuestos le cobra a las empresas, solamente nos supera las islas africanas de Comoras, con un 60% de pobreza. Somos el tercer país en ranking de inflación. Y todo esto sucede porque no existe una organización que pueda estar las 24 horas velando por nosotros. Voy a mostrar un flyer, un slide más para poder digamos, visualizar qué representa el trabajo que hacemos. La campaña de construcción de cumplidores, que fue esta que acabamos de ver, fue una duración de 4 meses, en la que trabajamos más de 20 profesionales de distintas áreas y tuvo un costo de $20.000. Esta campaña fue financiada gracias a organizaciones internacionales como empresarios argentinos. La reducción impositiva lograda por esta campaña solamente en monotributistas fue de más de 10.000 millones de pesos, que serían 148.000 millones de dólares. Ahí lo están viendo los cálculos y el ROI que da, que es un dato que, digamos, difícil de leer. Este tipo de campañas, campañas tendríamos que hacerlas mensualmente, porque día a día el gobierno quiere aumentar impuestos. Día a día el Estado está pensando qué impuesto crear. Esta semana están hablando de crear un impuesto a la vivienda ociosa. El mes pasado estaban hablando de un impuesto a las grandes fortunas, y el anterior X, y mañana será otro, y pasado será otro. Y así continuamente van a seguir creando impuestos, a menos que haya una organización en donde estemos todos organizados, en donde estemos todos con estructura suficiente para que podamos seguir generando más campañas y generar este trabajo que es fundamental para poder defendernos. Así que bueno, en esta parte de esta charla es para invitarlos a todos los que están escuchando ahora y a su vez los que van a escuchar este video grabado, que pueden preguntarle tanto a Fernando como a Carlos sobre nosotros, cómo pueden asociarse, cómo pueden acercarse a la asociación, cómo pueden formar parte y así formar parte de este cambio que estamos realizando, que tiene efectos reales, tiene efectos concretos. Así que bueno. Bueno, felicitaciones por todos los logros. Vamos a las preguntas. ¿Te parece? Por favor. A mí me quedó una desde el principio, cuando vos hablabas de bajar impuestos, y en realidad habrá que bajar y habrá que modificar y habrá que hacer un montón de cosas, no solo bajar impuestos. En realidad en la Argentina hace falta una reforma impositiva profunda. Entonces es cuestión de encararlo desde distintos puntos de vista. Me imagino que es un trabajo muy, muy arduo, que bueno, bajar impuestos es una parte, pero no es la única. Sí. Totalmente. ¿La querés contestar vos? Totalmente. Sí, me había que oír. Ahí, totalmente, Fernando. Lo cierto es que para que eso suceda, vos tenés que crear nosotros tenemos que crear las condiciones, digamos, tanto desde los medios, desde la gente y desde la política, para que eso suceda. La idea de bajar impuestos se tiene que instalar. Y la idea de que hay una organización que está trabajando también se tiene que instalar. Cuando eso esté las 24 horas corriendo y lleguemos al punto donde se tenga que hablar de una reforma total, vamos a estar ahí presentes. No sé, Pablo, si querías agregar algo más. Sí, a ver, la verdad que es un tema que, a ver, tenés problemas a nivel federal con provincias que no cobran impuestos que deberían cobrar, que los cobra la nación. Tenés municipios desfinanciados con el mismo problema. Tenés un Estado nacional gigantesco, ineficiente, digamos, y como dijo Jonás, que pasa a todas las administraciones. No importa quién venga, el problema es endémico. Digamos, sí, hace falta una reforma global, sí, eso está claro. Pero bueno, por lo pronto ir encarando de a poco, digamos, por lo menos ir deteniendo el sangrado, que no empeore, por lo pronto que no empeore más. Sí, porque lo que va a suceder es que no llega paciente, Fernando. Claro. Si pensamos que la solución es, desde ya que es esa, pero si antes no le vamos frenando, curando las heridas, se nos muere el paciente y nos morimos todos. No, está claro que de repente es importante empezar con
objetivos no muy ambiciosos para poder conseguir algunos resultados, eso seguro, pero digo, me llamó un poco la atención que vos hablaras solamente de bajar impuestos. Bueno, no te voy a explicar cómo es el sistema impositivo en la Argentina, con impuestos duplicados, triplicados. Y otra cosa que se me ocurría preguntarles es si ustedes consideran a la inflación como un impuesto, el famoso impuesto inflacionario. ¿Es real? ¿Es así? Porque la gente no tiene conciencia de que paga el impuesto inflacionario. La gente dice, el comerciante, el fabricante aumenta los precios, pero en realidad están pagando un impuesto, estamos pagando un impuesto. Y ese me parece que es un tema sobre el que habría que trabajar mucho para que la gente tome conciencia de cuál es la realidad de la inflación. Sí, bueno, en el caso nuestro en la Argentina, la verdad que es como dicen, la historia de la Argentina y la historia de la inflación van juntos, o sea, son un capítulo cada uno y es más o menos lo mismo. Digamos, el problema nuestro, la verdad que tiene de inflación, en principio, bueno, lo primero que aclarar, sí es un impuesto claramente. Encima es un impuesto que no pasa por el Congreso, para colmo. Digamos, mal que mal en el Congreso tenés un montón de limitaciones y de contrapesos que puedes utilizar. Acá es directamente lo que diga el Ejecutivo y estás liquidado. El Banco Central tiene problemas de diseño, o sea, se podría encarar también reformas de la Carta Orgánica para limitarlo un poco más. Por ejemplo, en Europa, el Banco Central Europeo, una cosa que hizo fue complicar la emisión. O sea, digamos, es difícil, tenés un directorio, la decisión es más amplia, es más, digamos, es más burocrática. Tenés un problema con el micrófono. Se ve que se desenchufó. ¿Ahora? Ahora mejoró. Sí, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Una de las soluciones puede ser esa, buscar una reforma de la Carta Orgánica para que se parezca más a algo del estilo del Banco Central Europeo y que se parezca más a un parlamento, no más a una oficina ejecutiva que toma una decisión de corto plazo. Digamos, hay un problema de incentivos por ahí, porque, digamos, cambian las administraciones y el problema es el mismo. Entonces, digamos, el problema no es la gente, sino el problema seguramente sea el diseño institucional. Y bueno, un poquito por ahí viene la mano, me parece. El problema es que nuestros políticos, nuestros dirigentes se acostumbraron a financiarse a través de ese tipo de métodos. Es así de simple. No tengo plata, no me alcanza, bueno, apelo a la emisión o apelo a otras cuestiones que son inflacionarias, ¿no? Bueno, muchos que dicen la emisión no es inflacionaria. La emisión es inflacionaria, la inflación es un problema monetario y lo vemos ahora en Estados Unidos. En Estados Unidos hay inflación en estos momentos. ¿Por qué? Porque han emitido a lo bestia. Entonces una cosa va con la otra, eso no hay discusión posible. Ahora, llama la atención, por ejemplo, algo que a mí me llamó muchísimo, la atención fue ver al presidente diciendo, no hay plata que alcance. Nosotros le damos plata a la gente, ponemos plata en los bolsillos de la gente y los precios siguen subiendo. Que el presidente diga eso, y yo pienso que muchos otros políticos piensan exactamente lo mismo, es no darse cuenta de cómo funciona la cosa. Es decir, si vos le ponés plata a la gente porque la emitís, vas a tener inflación. No podés pensar en otra cosa que no sea suba de precios. Fernando, creo que no es que no se den cuenta, no se quieren dar cuenta, porque no tienen la solución al problema. No pueden bajar el déficit fiscal, entonces la única manera de financiarse es emisión monetaria. Y eso obviamente que, como decís vos, Estados Unidos tuvo este mes, creo, un 0,8% de inflación por la emisión monetaria. Correcto. Sí, señor. Entonces, si me dejan... ahí es donde tenemos que plantarnos y decir, bueno, una manera de... Por tomar de ejemplo a Estados Unidos, para comentar algo burdo, ¿no?, sobre lo que es el gasto público, el presupuesto del Pentágono y del gasto militar en Estados Unidos es delirante, es decir, poco. Si querían hacer un proyecto para ayudar a la gente, era con bajar un 10% del gasto militar, pero les sobraba la plata. Ni siquiera digo un 50%. Si Estados Unidos bajara un 50% del gasto militar, así todo seguiría siendo el mayor presupuesto militar del mundo. Con lo cual, digamos, hablamos de otro país, no hay que ver lo bueno y lo malo de ese otro país.
generar un aumento de masa monetaria cuando tenés una partida tan claramente absurda de gasto, bueno, es un capricho político, claramente. Bueno, eso se llama resignación de gasto. Eso se podría hacer acá tranquilamente y sin embargo no se hace. Porque hay determinadas áreas les agrego un punto para aclarar, digamos, para poner un poco de luz en este tema. Se lo transmito claramente. Nuestros políticos son conscientes de que la emisión genera inflación. O sea, no hay duda. Acá la cuestión es que para ellos les es útil, y lo que hace en este caso el presidente cuando hace estas declaraciones, lo que en realidad está haciendo es una guerra mediática. A ver, es convencer a la población de esta idea y ponernos a todos nosotros, los contribuyentes, los que generamos trabajo, como los culpables de la inflación. El Estado, ya sea este o cualquier otro, al decir que la inflación es multicausal, lo que está haciendo es querer sacarse el problema de encima. ¿Cómo se combate eso? Con campañas mediáticas. En distintos países del mundo, las organizaciones de contribuyentes, al momento que sucede eso, sacan comunicados, van a los medios, hacen panfletos, salen todos los diarios, desmintiendo al presidente, al ministro o al diputado. Se trabaja así. Eso no lo hacemos, es verdad. Es verdad. En la Argentina eso no lo hacemos. Por supuesto, a ver, y te digo, déjame decirlo, Pablo. Y es la manera en la que realmente esto se da vuelta. O sea, esto se da vuelta generando una defensa real. Y te digo y lo cierto es que lo único que nos falta a nosotros es hacerlo, porque toda la evidencia empírica, toda la ciencia está de nuestro lado. A ver, existe 195 países en el mundo, en 190 no existe la inflación. En 190 solamente hay 5 países que tienen esta inflación, que es una locura. Primero es Venezuela, con hiperinflación, y luego le siguen países en guerra. Y después estamos nosotros. Nosotros somos los únicos. Entonces, es fácil ganar esta pelea. Lo único que hay que hacer es usar el ring. Hay que no me digas eso, no me digas eso, porque eso es lo que dijo Macri. Macri dijo, la inflación no, yo me estoy refiriendo... ganar esta pelea, no, yo me refiero a la opinión pública, Fernando. Sí, claro, pero hay que hacer mucha docencia ahí. Claro que hay que hacerlo. Por supuesto, hay que hacerlo, exacto, hay que hacerlo, hay que comenzar. Pero va a costar mucho. Y después en cuanto a la solución concreta va por dos lados. O dolarizar directamente, creo yo, porque ya no tiene credibilidad directamente la moneda. O buscar un diseño institucional nuevo. A ver, también los políticos son presas de los diseños institucionales que les tocan. Digamos, ellos quieren ganar su campaña. Eso es así, no son buenos ni malos por eso. Juegan el partido que les tocó. Y se manejan con las herramientas que les fue dejando, digamos, el sistema republicano. Y si dentro de esas herramientas tenés una que no funciona bien, por ahí la van a aprovechar. No por buenos, ni por malos, ni por nada. Sencillamente porque está ahí. También pasa un poco por este lado, por dejar marcos armados de forma tal que limiten. Por ejemplo, lo que decíamos recién, el Congreso es una limitación, y sí, el Congreso es una limitación fuerte. Un dato que les tiro, el 50% de los proyectos de ley que manda el Poder Ejecutivo son rechazados por el Congreso. Ajá. Y del 50% que logran pasar, un 30% son condicionados por el Congreso. Pero les tiro un dato más aparte. Ningún Poder Ejecutivo manda jamás un proyecto de ley que sabe que su propia coalición no va a aprobar. Y así todo le rebota en el 50%. Sí, es todo un mundo, ¿no? Es muy complejo. Totalmente. El Congreso es un mundo aparte, sí. Otro mundo desconocido. Bien, no sé si alguno de los participantes quiere hacer alguna pregunta. Yo lo veo por ahí. Bueno, Carlos ya... No sé si te queda algo para comentar. Carlos, lo veo a Diego Reboredo, que es uno de nuestros dirigentes. Diego, si quieres hacer algún comentario, alguna pregunta. Sí. Dale, Carlos. Fernando, yo creo que lo que tenemos que lograr, en definitiva, para empezar con un primer paso, es un poco la difusión de que esta asociación tenga un poco de difusión y que se empiece a conocer, que se empiece a escuchar en los medios, que se empiece... Vamos a ser sinceros, acá si no apareces en los medios no existís. Correcto. Entonces,
que este tipo cuando haya una ley, un proyecto de ley, algo se entreviste a la asociación, se les pregunte qué opinan también los diputados, qué beneficios y qué problemas puede traer, todos lo sabemos, pero ellos lo levantan la mano igual. La reasignación de impuestos puede ser otra de las famosas baja de impuestos, porque vos, aunque no te quitan impuestos, pero si lo podés reasignar a otro tema, estaría fantástico. El tema es que acá te dicen, no, pagás esto y pagás esto. Esto no lo podés reasignar, como el famoso impuesto al cheque, que nunca se quitó, y no podemos reasignar a ningún otro impuesto. Y tenemos parva de dinero en ese impuesto que fue inconstitucional, puesto por 3 meses, y hace 12, 15 años está. Sí, sí, sí. Hay un tema que me parece que es muy importante. En los países más avanzados, los que pagan más impuestos en relación son las personas y no las empresas. Es decir, el Estado permite que las empresas se desarrollen y funcionen y ganen dinero, y después le cobra impuestos en relación, no solamente, por supuesto, pero en relación le cobra más directamente a la gente que a las empresas. Es decir, a las empresas las beneficia para que trabajen. Después las personas que ganan más dinero pagarán más impuestos. Pero es un enfoque completamente distinto. Acá las empresas las vuelven locas. Las empresas pagan cientos de impuestos, duplicado, triplicado, pagan lo mismo por una provincia, por cruzar de una provincia a otra pagan impuestos, tasas, y además hay que hablar de, bueno, no solo de impuestos, sino de tasas y un montón de cosas más que ponen las provincias, las ciudades. En definitiva, lo que decíamos antes, ¿no? Empezar de vuelta prácticamente. Sí, las escalas que tenemos nosotros son delirantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, recién que decías el impuesto a las ganancias a las personas, tenés una escala que llega hasta $400.000 anuales, como para tomar una comparación, ¿no? La escala más alta tenés que exceder los $400.000. Nosotros habíamos hecho una comparativa con la escala nuestra, es absurda. Acá la escala más alta la tenías pasando, no me acuerdo el número exacto, los $20.000. Una cosa que es totalmente delirante. Y respecto de las sociedades, a ver, sí, la idea es no molestar a las empresas, y depende de qué país. Hay algunos, por ejemplo, Estonia te cobra una tasa del 20%, pero es ficticia, pues si reinvertís es 0. Y así hay muchos países, que Irlanda lo mismo, tiene un impuesto alto a los dividendos, pero que no se pagan los hechos, porque digamos la idea es que reinviertas, la idea es que no saques el dinero. Digamos, un impuesto que termina funcionando como una suerte de desincentivo a la distribución de dividendos. O sea, la idea es, el tema es así, la evidencia lo que marca, incluso hay informes de la OCDE, no informes de alguien sesgado a favor de los contribuyentes, informes de la OCDE que dicen que el peor impuesto que existe para el crecimiento económico es el impuesto a las empresas, después el impuesto a las personas y después los impuestos a los consumos. Contrario a lo que por ahí se puede creer, que el peor que hay es el impuesto al consumo, pero no. Los peores son los impuestos a las empresas, porque destruye el crecimiento, y donde no hay crecimiento no hay plata, y donde no hay plata hay pobreza. Básicamente esas son las conclusiones que saca, más, menos, esa es la idea general. Bien. Jonás, no sé si querés agregar algo. Para cerrar un poco tal vez la idea, el concepto, es que yo creo que dentro de esta charla que estamos teniendo, este grupo de personas, claramente todos somos conscientes y tenemos detalle de todos los problemas que significan los impuestos. Sabemos cuáles son los malos, sabemos cuáles son los peores, sabemos los efectos que genera y sabemos lo que va a suceder si esto sigue así. ¿Qué es lo que falta? Que salga de esta charla y la llevemos al Congreso. Porque si no, lo único que va a suceder es que va a quedar acá. Esto va a quedar grabado en un video, lo vamos a subir a una página web y vamos a ir para adelante. ¿Y cuál va a ser el problema? Que tal vez nosotros vamos a poder tener las herramientas, el conocimiento para poder salir adelante. Pero yo no tengo la seguridad de que nuestros hijos y la generación que nos sigue pueda tenerlo. Entonces, yo apunto, y con toda la gente que forma parte de la asociación, con Carlos Tarriti, que también es socio, apuntamos a generar esta oposición, una oposición real, una organización que esté trabajando las 24 horas por nosotros. Así como hay
distintas organizaciones que trabajan y están todo el día en el Congreso, nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque somos la mayoría y somos los que generamos el dinero con lo que la rueda se mueve. Así que bueno, Fernando, sería eso para cerrar. Muchas gracias. Ok, no, espera, no cerremos. Una última pregunta. Bueno, una más. ¿Cómo sería en la práctica? O sea, nos juntamos y decimos, bueno, primero habría que hacer un diagnóstico de qué es lo que pasa en el comercio, digamos comercio de consumo masivo, por no decir supermercadismo. Hacer un diagnóstico de qué cosas habría o sobre qué cuestiones habría que empezar a trabajar, por dónde empezar, como para decir, bueno, esto lo trabajamos, lo elaboramos, armamos una especie de proyecto de ley y a partir de ahí empezamos a tocar los timbres de los diputados y senadores para tratar de que lo aprueben. Pero la preparación de eso lleva un buen tiempo, mucho trabajo. ¿Sí? Te cuento, Fernando. La asociación hoy en día tiene diferentes proyectos caminando al mismo tiempo. Ok. La solución a la baja de impuestos no es una, es un cúmulo de proyectos que van caminando y todos van generando efecto. Se trabaja durante años. Se trabaja durante años y se trabaja todos los días y se trabaja un montón de cosas. La solución mágica no existe porque ni siquiera es real. Al contrario, va a ser un montón de soluciones. Sí, una es frenar todo lo que venga del gobierno, frenarlo. O sea, cualquier gobierno que venga, el que sigue, cualquier intento de aumento de impuestos, los nuevos productos, claro, los nuevos frenarlos. Eso ya es un avance. Sí, sí. Luego de lograr ese avance, hay que empezar para generar por lo menos un movimiento, empezar a bajar, a reducir alguno, que sea un gran logro. Segundo, y todo esto a la par, mientras estoy hablando de esto, estoy diciendo todo al mismo tiempo, otro es generar proyectos puntuales para algún rubro particular. Por ejemplo, no sé, para un proyecto para la provincia de Santa Fe, un proyecto para el rubro automotor de Buenos Aires, un proyecto para supermercadistas de zona sur. Okay. Todo eso se hace a la par, se hace al mismo tiempo y es cuestión de empezar a hacerlo. Sí, y aparte una cosa que quería comentar. A ver, por ejemplo, en Estados Unidos la reforma de impuestos, algunas fueron más rápidas y algunas llevan años. Por ejemplo, la última reforma de ganancias tuvieron más de 10 años peleándola, porque no fue una reforma fácil, fue una reforma grande. Pero digamos, hay que pelearlo todos los días. No sé si habrán visto ahora cuando estuvo el debate de ganancias de las empresas que se había instalado la idea de comparar con el promedio de la OCDE. Bueno, eso lo pusimos nosotros en debate, porque digamos, los partners nuestros que tenemos constantemente comparan los promedios. Y la verdad que ayudó mucho a defender la cuestión y mucho a que se levanten voces en contra dentro del Congreso, con lo cual hay que ver los momentos políticos también y hay que ayudar también a la política, digamos, no solamente enojarse constantemente, sino un poco también entenderlos a veces los problemas que tienen, los incentivos que tienen y tratar de que el proyecto les sirva a esos también para su proyecto de campaña o de lo que sea y para el proyecto de país a la larga, que no vean tan a corto plazo cuando se puede trabajar a más largo plazo y cuando es una reforma de corto, bueno, mostrarlo como una reforma de corto y mostrarle que les sirve. Eso también tiene que tener atractivo parlamentario. Lo que puede ser, y esto ahora sí ya para terminar, lo que puede ser interesante es ver casos como los que contaba Jonás de cosas que se han hecho en otros países para llevar el mensaje a la gente, ¿no? Eso puede ser muy interesante y puede ser muy rápido empezar a hacer algo al respecto. A Fernando le contaba que en Chile, en nuestro partner Chile, se había organizado también con la Organización Chilena de Supermercadistas y generaron una campaña mediática en donde entraban bolsas de supermercado para que se lleven sus productos y bueno, en nuestro caso, para el caso argentino, serían los productos donde la mitad están todos los productos que se lleva, una imagen, y al lado es impuestos, y que es la realidad. La mitad es impuestos. El efecto y el golpe que tiene eso sobre la ciudadanía, el votante y la opinión pública es enorme. Así que bueno, esas campañas hay que hacerlas también. Sí, sí. Suponete, para mostrarlo burdamente, suponete que van los clientes al supermercado y te compran lo que sea y vos les cobrás libres de impuestos y al final del mes el Estado les manda un volante de pago por todos los impuestos de todo lo que te compró. Entran en pánico, lo salen a matar. Con lo cual, digamos,
Imagínatelo de esa forma, que no sé, voy y compro, no sé, una galletita, qué sé yo, 100 pesos. Y a fin de mes me llega de AFIP, de Arba, de quien sea, por la galletita que compraste, 100 pesos más. Así No, de burdo sería. o imagínate lo siguiente. Un supermercado dice, te doy un bono de 1.000 pesos. ¿Sí? Por todas las compras que vos hiciste, o porque ganaste un premio, no sé. Yo te doy un bono de 1.000 pesos. Te lo podés usar en cualquier momento en mi supermercado. ¿Ok? Vos venís a la semana siguiente con tu bono de 1.000 pesos y me decís, bueno, quiero comprar los 1.000 pesos del bono. Y yo te digo, no, mira, ahora tu bono vale 900. ¿Cómo que vale 900? Sí, vale 900 porque sí, porque a mí se me ocurre. Bueno, eso es lo que nos hace el Estado todo el tiempo. Todo el día. Los 1.000 pesos que vos tenés en el bolsillo, mañana vas a comprar y no valen 1.000 pesos, valen 900, 800, bueno, lo que sea. Imagínate que un privado hiciera eso. Fernando, te cuento un caso. Te cuento un caso, para no hacerlo más largo, de ese mismo ejemplo que lo hizo nuestra organización partner en Colombia. En Colombia hicieron una publicidad que es excelente, que la tenemos que hacer acá también, donde hay un trabajador, un obrero de una obra de construcción, donde viene el jefe y le dice, bueno, acá tenés tus 50.000 pesos, y el obrero dice, no, perdón, jefecito, yo no gano 50.000, yo gano muchísimo menos, mucho menos. No, este es tu sueldo, esta es tu plata. Bueno, dice, se habrá equivocado, estaba contento, y después viene el señor cobrador de impuestos, el señor AFIP, y le dice, vamos a esperar, todavía no, espera. Ahora, esto es bueno, cargas sociales, esto es aportes, esto es ganancias, y se queda con 20 y pico. Eso también tuvo un impacto enorme en Colombia. Bueno, todos los países, y estamos hablando en un ratito de 2 países, en cada país hay una organización de contribuyentes que genera un cambio enorme. Falta acá en Argentina, hagamos que eso pase. Bueno, gracias por todo. Seguiremos trabajando, vamos a ver qué más podemos hacer en el futuro, pero por lo pronto vamos a colaborar en que todo lo que estuvimos charlando se conozca. Bien, bueno Fernando, muchísimas gracias. A todos por Nos el vemos tiempo. pronto. Gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Buenas tardes a todos. Chao, cierro.